Un saludo cordial, Honduras. Hace 24 horas, la jefa del Poder Ejecutivo anunció la creación de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. En otras palabras, el gobierno está enfrentando, por fin, el agudo problema de la invasión de tierras productivas en el campo hondureño. La brillante periodista Dulce Cortés ha encapsulado en un par de minutos de qué se trata la decisión gubernamental que nos dará pie a nuestro foro de esta mañana. La presidenta Xiomara Castro anunció durante cadena nacional la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en Honduras, decisión que fue tomada en reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa. En reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Primero, situación general. El sector agropecuario en Honduras aporta el 12.9% del Producto Interno Bruto y el 35% de las exportaciones del país corresponden a este sector de la economía, cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural, en donde el 63% de la población vive en condición de pobreza y el 50% en extrema pobreza. De igual manera manifestó que de 56 fincas tomadas únicamente se han librado por los juzgados 22 órdenes de desalojo y solo 9 se han ejecutado, lo que ha ocasionado graves daños en la producción nacional y la economía. En relación con las tomas de tierra de fincas de palma aceitera, a la fecha, de 56 fincas tomadas, se han librado por los juzgados únicamente 22 órdenes de desalojo, de las cuales solo 9 se han ejecutado. De las tomas de 56 fincas que contabilizan un total de 36.451.17 manzanas de tierra, se ha constatado graves daños en la producción nacional y la economía. Según las atribuciones que tendrá la nueva Comisión de Seguridad Agraria para garantizar el acceso a la tierra, tendrán que elaborar el decreto del proyecto de ley para ser discutido en Consejo de Ministros con las respectivas estrategias para ser presentado en el Congreso Nacional, reformar a la Ley de Modernización Agrícola, incluir en el proyecto de decreto la conciliación de justiprecios pendientes de pago de las expropiaciones generadas por el Decreto 18/2018 y asegurarle la tenencia de las tierras a los grupos campesinos que los están ocupando. También incluir una sección en el proyecto de ley que castigue la ociosidad, que fomente y protege la función productiva de los bosques. Reformar el artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola. Enfatizar en seguridad agraria, pero no en seguridad jurídica. Ordenar al Instituto de la Propiedad para que junto al Instituto Nacional Agrario investiguen las propiedades que tienen carácter legal en su registro, pero que en su tramitación tienen ilegitimidad, dando prioridad a las tierras denunciadas por los campesinos u otros grupos en el Instituto Nacional de Migración. Ordenar a la Procuraduría General de la República en los casos que proceda según la investigación para que pueda incoar las acciones que correspondan ante los tribunales competentes. Y como un movimiento oportuno, son catalogadas por juristas las acciones enunciadas por la presidenta Xiomara Castro, al mismo tiempo que recomiendan no descuidar el tema de las etnias para evitar más apropiaciones. Creo que es un buen avance y creo que debe ser oportuna en estos momentos que tenemos tanta inseguridad de invasiones en tierras que no son propiedad de mucha gente que únicamente lo hace en algunos casos para revenderlas al mejor postor en un futuro cercano. Puede ser, y así también hay que ver de las etnias también, tiene que hacerse una revisión también, porque muchas personas creen que por los antecesores, y tal vez no son ni de la zona, están a kilómetros o a cientos de kilómetros y creen que les pertenecen estas tierras. A nivel de legislativo, el diputado nacionalista Jorge Zelaya manifestó que debe existir una recuperación de tierras por parte del Estado y lograr una distribución equitativa y justa. Eso es importante que haya en el agro, por ejemplo, ella hablaba de
las tierras que están ociosas, tierras que están en este momento tomadas por el sector campesino, que uno lo entiende en el aspecto de que habría que haber un equilibrio o muchísimo más, una distribución más equitativa de la tierra, pero aquellos que están siendo invadidas, utilizando ese lenguaje, debe de haber una recuperación por parte del Estado para las que son tanto privadas y las que son del Estado como tal. Estas tierras debe distribuirse para la clase trabajadora, para los campesinos particularmente, darles las herramientas para que ellos puedan trabajar. La presidenta detalló que desde el 2010 a la actualidad existe una mora agraria de más de 1,000 solicitudes. Esto a pesar de que con el decreto número 18 de la reforma agraria se consiguió disminuir dicha deuda. Con las imágenes de Elmer Mejía, Dulce Cortés, Fuerza Informativa Azteca. Abordamos este asunto esta mañana con dos personalidades brillantes. Me acompaña en el plató el abogado Nelson Ponce, abogado especialista en Derecho Agrario, y el ingeniero Guillermo Cerritos, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Abogado Ponce, bienvenido esta mañana. Es un placer saludarlo, maestro. Me siento muy honrado de estar en su programa. Igualmente, la honra es para nosotros. Ingeniero Cerritos, como siempre, es un gusto. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda y qué mejor que acompañado de un experto. Le agradezco mucho su presencia. Le disculpo que usted violentamente ha rechazado nuestra invitación a un cafecito esta mañana, pero comprendo que usted solo consume el café que produce usted. No, yo no soy productor, Darío, pero pero es de las élites de los productores de granos básicos y de café en Honduras. Es que tengo mi dosis y ya me tomé el de hoy. A las 4 de la mañana. Sí. Magnífico. Lo invito a un café, abogado Ponce. Muchas gracias. Extraordinario. Un café muy sabroso. De primera. Este buen hombre que está con nosotros, el abogado Ponce que tienen en pantalla, es un experto en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Derechos Humanos. Es máster en Relaciones Laborales y Políticas de Empleo, experto en Derecho Agrario, académico, investigador jurídico, con 41 años de carrera en el sector público. Y don Guillermo Cerritos, que está aquí a mi lado, es ingeniero agrónomo y ha sido el director de la FENAC en los últimos años con notable éxito. Señores, ¿qué significa para el sector la creación de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, abogado Ponce? Muy bien intencionada, con intención de resolver el conflicto, pero en síntesis no genera mayor expectativa en virtud que es atomizar el derecho agrario. Ya la ley establece cuáles son las formas de organización interinstitucionales para poder abordar la problemática agraria. Si estamos hablando coloquialmente, podemos decir albarda sobre aparejo. ¿Y qué significa atomizar en este caso? Y no es que estamos viendo todos, incluyendo a usted que es un sabio, que esas instituciones y esa ley a la que alude no han funcionado. Está inmerso en la ley. Lo que no han funcionado son la parte ejecutiva. Interesante es establecer que hay una intención de resolver el conflicto, pero todo ya está establecido en la ley. Lo que la honorable señora presidenta de la República ayer pudo esbozar y pudo ordenar y pudo instruir, todo está contenido dentro de la ley agraria. Entonces, usted está queriendo hacerme entender y hacernos entender a todos que lo que ha hecho la jefa del Ejecutivo es empujar a las instituciones, organizar un poco la agenda y decirles, señores, ahí tenemos una tarea, aquí tienen los instrumentos, métanle mano al asunto. Podría serlo, pero esa creación de instituciones, ordenar que se crea una nueva ley e inclusive redactar un PCM es lo que me genera a mí algún tipo de alarma, porque los gobiernos anteriores sí cometieron un error, legislar a través de los PCM. Los PCM son, en Consejo de Ministros, leyes emergentes. Claro. Pero si vamos a emitir un PCM de una cuestión que ya está dispuesta en la ley, es ahí donde yo digo que estamos atomizando el derecho agrario. ¿Por qué le crea inquietud? ¿Cree que se esconden otras agendas detrás de eso? Yo no podría opinar sobre eso. Me genera inquietud
porque ya está la disposición primaria, está la ley primaria, y emitir un PCM que no tiene la fortaleza jurídica como tiene el articulado y la disposición legal, me parece que es innecesario. Entonces, a priori, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra no es necesaria para que el sistema le dé respuestas a la problemática en el agro. No, porque la ley de modernización agrícola, que no es mala, es una buena ley, ya establece lo que es el CODA, el Consejo de Desarrollo Agrícola, que es interinstitucional. Y es más, la ley ordenó desde el 82 que se creara su reglamento. La mora es que no se ha creado un reglamento para echar a funcionar esa institución. Número 2, el Consejo Económico y Social ya establece que los conflictos agrarios también pueden ser llevados a ese seno. Entonces me parece que es innecesario que participe Fuerzas Armadas, que participen otras instituciones que son ajenos al espectro y al conocimiento de la situación agraria. ¿Acaso no es porque el problema ha desbordado la capacidad del gobierno? Creo que la señora presidenta se ve obligada a hacerlo por esa situación, pero entonces hay que delimitar y hay que segmentar lo que son la violencia con la invasión de tierra y lo otro con la falta de operatividad de los entes agrarios para poder satisfacer las necesidades de los productores del campo. En el escritorio de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, ¿cómo ha sido recibido el anuncio del Ejecutivo? Sí, bueno, para nosotros nos toma por sorpresa realmente el anuncio ayer a primera hora de la mañana. Ni siquiera sospechábamos que esto iba a pasar. Realmente eso implicaba que analizáramos a profundidad lo que había sido comunicado en una cadena, ¿verdad?, por la honorable presidenta. En ese sentido, Darío, hemos puntualizado una posición que considero que va a depender nuestra opinión más amplia sobre esta decisión que ha tomado el Ejecutivo en base a los resultados. Porque lo que ha habido aquí es una ausencia de operatividad de los entes operadores de justicia, valga la redundancia, y ha hecho falta resultados. Entonces, sin resultados, todas estas iniciativas, pues desafortunadamente, se podrían quedar, como bien lo dijo mi apreciado abogado Nelson Ponce, en la intencionalidad. Yo quisiera destacar que lo que ha hecho la presidenta es valioso desde el punto de vista que está reconociendo lo que está ocurriendo no ahora, sino desde muchos años atrás, y que se agravó en su gestión, porque en su gestión se duplicó la cantidad de área invadida. Deténgase un minuto ahí, ingeniero Cerritos. Sí. Creo que esa primera valoración es importante. Ya vemos a un poder ejecutivo de frente al problema, no de perfil ni de espaldas, como lo hemos percibido en estos 15 meses. Sí, claro, porque mire Darío, como estos programas hay que poderse comunicar con la gente. Sí, de acuerdo. Y nosotros, las evidencias están de que al abogado Juan Orlando Hernández, nosotros le enviamos un pronunciamiento solicitándole que fuera el Poder Ejecutivo el que tomara el sartén por el mango. No recibimos respuesta. Luego le enviamos otro pronunciamiento o comunicado a la señora presidenta, tampoco recibimos respuesta. Creo que más o menos llevamos unos 3 al hilo en los últimos 2 o 3 años. Entonces, el hecho de ver que el Poder Ejecutivo asume el liderazgo, y no sé si la comparación valga en este momento la misma importancia que en su momento la tuvo, es como cuando asume el presidente Petro en Colombia y lo primero que aborda es el tema agrario, ¿verdad? Y llama a su gabinete para abordar eso y le ofrece a la FEDEGAN, que es la Federación de Ganaderos de Colombia, paz. Es decir, si vamos a hacer una reforma agraria, tiene que hacer en debida forma, bajo la ley, y aquí es lo que estaba faltando, que un presidente tomara el sartén por el mango, y en ese sentido creo que ¿qué nos va a deparar el tiempo? Vamos a ver de qué está hecha esta decisión. Por supuesto. Estamos ante el qué.
Sí. se han enfrentado al problema. Ahora falta ver cómo lo abordan ¿Cómo para lo abordan? resolverlo. Y resultados. Como diría un campesino frente a una mazorca de maíz, vamos a Sí. ir desgranando Exactamente. la comparecencia del gobierno para ir viendo las cosas. Me parece. En la primera parte del resumen Sí. se estableció un enfoque general del asunto. Sí. Un diagnóstico de cómo está el enfermo, Sí, digamos. Así es. Hay un asunto interesante aquí que quiero pedirle la opinión al abogado Ponce. En el inciso B dice que las políticas agrarias anteriores han fracasado. Palabras más, palabras menos, eso es lo que ha dicho doña Iris Castro. ¿Es cierto? El rector de la política agraria en Honduras, según la ley de reforma agraria, es el titular del Ejecutivo. Si fracasa la política agraria, el responsable es el titular, el presidente de la República. Han habido décadas de abandono, de ejecutividad de los presidentes de la República y reparar en la importancia del sector agrario. Es casi la mitad de la población de la República. Es un sector abandonado, tan colapsado, que ha obligado a dos tipos de migración, extraterritorial y también para los polos de desarrollo importantes. El campo está abandonado. ¿Quién tiene que acudir en función a resolver esa carencia? Como lo dice la señora presidenta, ¿verdad? La política agraria han fracasado. Pero han fracasado ¿por qué? Por la falta de ejecutividad, o sea, es de arriba hacia abajo de los que tienen que ejecutar la política de gobierno. No ha habido una actitud ejecutiva para poner a funcionar este engranaje. Parte de ese fracaso, doctor Ponce, es que no ha habido acceso a grupos campesinos, indígenas, pueblos originarios, que la reforma agraria es un asunto pendiente y que la ley de modernización agrícola que se generó en 1992 con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que teóricamente se dijo suplantaba la reforma agraria, no ha dado buenos resultados en 30 años. Esto es lo que dice el gobierno. ¿Qué comenta usted? Bueno, hay que hacer entonces una reestructuración de los órganos administrativos agrarios, porque la ley es buena. Y una ley se va a determinar si es buena o mala hasta que no se aplique. Entonces, ¿es la institucionalidad la que no ha funcionado? Por supuesto. ¿No ha funcionado? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Falta de voluntad o falta de capacidad o qué? Bueno, ha habido una ausencia de ejecutividad, número uno. Número dos, ha sido una falta de carencia de capacidades, ¿verdad? Número tres, no ha habido una articulación interinstitucional, que es lo más penoso. Porque si todos nos sentamos en la mesa a almorzar, podríamos comer todo de lo mismo. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿quiénes han estado en la mesa en una dirección y en otra? Le toca al INA, teóricamente, ¿no? El ente rector, el que dirige la orquesta. ¿Quiénes otros no han funcionado concatenados? Bueno, esto funciona como un banco de tres patas. El sector reformado, o sea, el campesinado, para poderse sentar y poder disponer de todos los manjares agrícolas, necesita un banco que tenga tres patas. Número uno, dotación de tierra, Instituto Nacional Agrario. Número dos, crédito agrario, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Tres, asistencia técnica, dicta a través de la SAG. Si falta una de estas patas, es lo que ha sucedido. Ha habido inestabilidad en el campo. Todo esto que yo le estoy comentando, distinguido periodista, está establecido en la ley. Lo que no se ha hecho es aplicar la ley. ¿Por qué? Porque se ha hecho política agraria. Política agraria, lo que quiero decir es generar expectativas, pero no ha habido ejecutividad. ¿Qué es lo que se necesita? Con sus matices, ¿se cosechará seguridad en el campo con la creación de esta comisión de parte del gobierno? Vamos a seguir indagando con nuestros invitados para encontrar respuestas en este foro de esta mañana, que detenemos un minuto para la publicidad. Señor especialista en Derecho Agrario, don Nelson Ponce, esta decisión del gobierno de crear una comisión
de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, con los matices que usted ha argumentado en el primer segmento, ¿cree usted que viene a resolver la inseguridad jurídica en el campo? En parte en lo que es la invasión de tierras. Ese es un tema que puede ser muy bien abordado interinstitucionalmente, como la señora presidenta lo ha diseñado. ¿Ese es el principal problema del agro? No lo es. El problema principal del agro es la falta de acceso. Pero la falta de acceso no es por culpa de estas criaturas de Dios. La falta de acceso a la tierra. ¿Cuál es criatura de Dios? Los señores productores. Agricultores el sector. Y ganaderos. Por supuesto. Distinguido está muy bien. Compañero. Sí, y entonces parece que se está enfocando que ellos son los responsables. No lo es así. Los responsables es el mismo Estado, porque la función tutelar del Estado, según lo establece la Constitución de la República, donde hay un apéndice propio de la reforma agraria, debe de garantizar al trabajador agrícola el acceso al campo. Pero eso es lo que está sucediendo, no se ha dado. Le voy a comentar algo. El Instituto Nacional Agrario no ha podido recuperar las tierras que son de naturaleza jurídica fiscal y nacional, es donde yo digo que ha habido falta de operatividad, para poderlas adjudicar a los grupos campesinos. En materia agraria hay dos procesos. Afectación de tierra, que es vía expropiación, y puede ser también por vía de regularización cuando son tierras fiscales se recuperan. Las tierras fiscales son las tierras del Estado. Hay muchos particulares que están en posesión de tierras que son propiedad del Estado. Y hay muchos particulares que están en tierras nacionales y que no jurídicamente están arregladas a derecho. ¿Y el segundo? Me dijo que uno era la afectación. Sí, y el segundo es la adjudicación de tierras. Una vez que la tierra se afecta y se legaliza, entonces se le adjudica al beneficiario. ¿Está establecido en la ley? Hay ¿Con dos qué reglamentos. criterios? ¿Con qué criterios? Hay dos reglamentos dentro de la ley. Este reglamento de afectación de tierra, sí, no se habla de eso. Y este reglamento de adjudicación de tierra, no se habla de eso. ¿Y con qué criterios se adjudican las tierras? Bueno, ya establece los parámetros la ley. Tiene que ser del sector rural, tiene que ser hondureño, tiene que ser productor y que no debe de tener más tierra que la que tiene en posesión. O sea que debemos ir más allá del eslogan, del discurso, de la frase política, de decir estos señores ricos, terratenientes, latifundistas, explotadores, que no tienen corazón, son los culpables de que no tengamos ni autosuficiencia alimentaria, ni productividad, que hayamos dejado de ser el granero de Centroamérica y mil problemas más. Tenemos que ir más allá de esas frases hechas. Es correcto, tenemos que abordarlo desde el punto de vista del derecho agrario, no de la reforma agraria. Porque la reforma agraria es parte del derecho agrario. Entonces tenemos que darle una valoración científica, porque vuelvo a repetir, las criaturas de Dios no tienen que ver en este conflicto. Se habla que hay que reformar el artículo 51 de la Ley de Modernización del Sector Agrícola, pero no se habla de reformar el reglamento de adjudicación sobre ese artículo, que es que la tierra se puede expropiar por incultura o ociosidad, pero no se habla del sobretecho. Hay muchas personas en Honduras que tienen techos mayores que los que tienen autorizados en la ley. Si usted revisa el abordaje que hizo el gobierno el día anterior, no habla de sobretecho. Y es donde el gobierno puede captar una gran cantidad de tierra, voy a lo segundo, y adjudicarla al sector campesino que está demandando tierra. Doctor Ponce? O sea, tener un límite de tierra más allá que establece la ley. El reglamento de la Ley de Modernización Agrícola establece cuál es el techo que debe existir en cada valle, que una persona no puede tener más de 200, no puede tener más de 300 hectáreas. Si usted me pregunta a mí, como exfuncionario agrario, ¿cuáles han sido las resoluciones de afectación de tierra por sobretecho en Honduras? Yo le puedo referir que en los últimos 15 años solamente vi 2. Entonces es donde digo que ha habido falta de operatividad de las autoridades agrarias para poder abordar esta problemática con criterio
científico y operativo, porque muchas personas están en posesión de tierra más allá del techo autorizado, y ahí es donde podría coayudar o colaborar con la señora presidenta en cuanto a hacer una investigación nacional por regiones o por valles, quiénes son esas personas y poderlas recuperar. Si me dice usted, doctor Ponce, que la decisión anunciada por el Ejecutivo ayer no resuelve integralmente el problema de la inseguridad jurídica en el campo, ¿qué hace falta hacer entonces? Vuelvo a repetir, hablo como jurista, aplicar la ley en todo su contenido. Y esa sería la forma de resolver esta problemática. Entonces lo veo meditativo, quizás no fui contundente. La ley ya establece la seguridad jurídica en la tierra. La seguridad jurídica en la tierra quien la da es el Estado. Si el Estado no está titulando tierra, eso lo que está generando es un conflicto, porque no hay seguridad. Y la persona no puede ir, el productor, a solicitar crédito. Ahí regreso al ejemplo de los tres... De las tres patas de la mesa. De las tres patas de la sí, mesa. De acuerdo. Si no tiene el documento de la propiedad de la tierra... No funciona la segunda pata, no que es la asistencia crediticia. Sí, y otro aspecto que me llamó la atención en lo que manifestó la señora presidenta el día de ayer es que hay que sentarse a conciliar valores de tierra. Eso es muy peligroso. Ya hablaremos de eso, del justiprecio y de los otros aspectos. ¿Está de acuerdo usted que para que haya seguridad jurídica hace falta algo más, mucho más que una comisión? Mire, hay dos cosas que hay que rescatar aquí. Ha hecho falta una coordinación interinstitucional. Le voy a poner un ejemplo concreto. El Fondo Ganadero de Honduras tiene invadida una finca desde octubre. Y aquí es la parte práctica que a la presidenta hay que explicarle y llevarle testimonios reales. ¿Dónde están las fallas? Esta finca todavía no ha sido desalojada por una sencilla razón. Hace falta la voluntad de la fiscal que tiene asignada la última acción que ejecuta la orden de desalojo. El INAH hizo su trabajo, dictaminó que la tierra definitivamente le pertenece al Fondo Ganadero. La policía está lista para que le entreguen la orden de desalojo y ejecutar el desalojo. Pero si un fiscal o una fiscal toma el expediente, lo engaveta, ahí pueden pasar meses y años. Y las pérdidas, solamente de este ejemplo que le estoy poniendo, son alrededor de 1 millón de lempiras mensuales. Entonces, a mí, le voy a ser honesto, como ciudadano y como hondureño, a mí me encantó ver en la mesa principal el aparecimiento del fiscal. Digo el aparecimiento del fiscal. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que tenemos muchas esperanzas en ella. La presidenta del Poder Ejecutivo. Entonces, mientras no exista en este triángulo de poder, ¿verdad?, la voluntad política de trabajar coordinadamente, y yo creo, abogado, ojalá que pudieran proceder con el nuevo Código Procesal Penal que penaliza la negligencia de algunos funcionarios. O sea, no hay un solo funcionario que ha sido llamado, ¿verdad?, a rendir cuentas por qué tiene este expediente detenido. De acuerdo. Entonces, mire, el problema don Darío y abogado Ponce, es que leyes ya tenemos. Reformarlas, derogarlas o cambiarlas no cambia la actitud de ejecutarlas. ¿Por qué no trabajamos con las que tenemos y demostramos que sí sirven, pero siempre y cuando esto vaya acompañado de la voluntad de los funcionarios que tienen que hacerlo? Mire, yo tengo acceso al general Savillón. Él es un hombre que tiene toda la voluntad. Pero, por ejemplo, si él pide un aumento de presupuesto para poder apoyar estas acciones de desalojo, se le tiene que dar. ¿Por qué se le tiene que dar? Porque en algunos momentos se va a encontrar en situaciones que tiene que proteger a niños que los ponen adelante de las invasiones, y definitivamente el tema de los derechos humanos, como lo ha resaltado bastante el licenciado Funes, yo lo comparto. En ningún momento deseamos que el país pierda la paz. En ningún momento deseamos que haya derramamiento de sangre, de vidas valiosas. Por supuesto. Pero este es un problema que tiene que ser tratado con la debida
responsabilidad y tacto que requiere, porque hay personas de por medio y no solamente los bienes. Revisemos los más importantes de estos acápites que se encierran aquí en este resumen que tenemos a mano de acciones para ordenar el acceso a la tierra. A mí me gustaría Un proyecto de ley para ser discutido en Consejo de Ministros con las respectivas estrategias para ser presentado en el Congreso Nacional. ¿De qué se trata un proyecto? ¿Por dónde debe ir? No, yo no estoy de acuerdo en que se vaya a crear un proyecto de ley. Yo creo que si hay alguna inconformidad en cuanto a la aplicación de la ley, se debe de reformar algunas partes de la ley, pero no crear otra. Y está diciendo para ser presentado en el Congreso Nacional. Eso significa agregar otra ley. Sí, es donde yo digo. O derogar leyes existentes. Habría que esperar por dónde viene. Por supuesto, reformar la ley de modernización agrícola. ¿Es fundamental eso? No, para nada. Incluir en el proyecto de decreto la conciliación de ajuste y precios pendientes del pago de las expropiaciones generadas por el decreto 18 de 2018 y asegurarle la tenencia de tierra a los grupos campesinos que los están ocupando. ¿De qué se trata esta parte tan importante? Yo creo que es 2008 ahí, Darío. Yo trabajé en el decreto 18-2008. Es 2008, Darío. Sí. Aquí hay un error entonces. Sí, 2008. 2008, sí, bueno, muy bien. El año importante. Y era la mora agraria y entonces se expropiaron tierras. El problema es el siguiente. Expropiar tierras conlleva indemnización. Si no hay indemnización es confiscación y según la Constitución de la República la confiscación es prohibitiva. Entonces hubieron muchas personas que no se le pagó la tierra. Pero la ley de reforma agraria y toda la ley agraria establece que la indemnización cuando se expropia una tierra no es a través de los bonos de la reforma agraria. Si usted mete cash, si mete efectivo, eso ya destruye el aspecto social de la tierra. Lo que está diciendo ahí es que las personas que fueron expropiadas no han trasladado la propiedad al sector campesino porque no les han pagado. Pero la ley ya establece cuál es el procedimiento. Se consignan los bonos en el juzgado de lo civil, se ponen a la orden del dueño. Si el dueño lo rechaza, el mismo juez entonces está facultado para otorgar la escritura traslaticia de dominio al favor del Instituto Nacional Agrario y después que lo adjudique. Me parece que es innecesario, ya la ley lo establece. Que fomente y protege la función productiva de los bosques y también incluir una sección en el proyecto de ley que castigue la ociosidad. No podemos mezclar el bosque con las tierras que son propias para la cultivo, la producción. No es son afectable. aspectos diferentes. Son esencialmente diferentes. Una regulación diferente, una ley diferente, un propósito fin diferente, sí. Gracias, un propósito diferente, sí. Y es muy peligroso mezclar bosque, que es enriquecimiento con madera, con aspectos productivos del campo. Y en lo que decía usted con lo de la castigar la ociosidad, sí. Es que la pena, ese es importar modelos exteriores. La ociosidad se castiga con expropiación, pero no con un canon, porque es donde estoy viendo yo, estas tierras están ociosas, pero no se habla del sobretecho. ¿Qué anuncia el gobierno con ese asunto de castigar la ociosidad? Me parece que lo que va es imponerles un canon, una multa, una sanción. Pero ¿lo han dicho así explícitamente? He escuchado al sector campesino reformado que ha mencionado que por ahí puede venir castigar la ociosidad. Sucede lo siguiente. ¿Cuándo se expropia una tierra cuando es ociosa? Tiro la pregunta para dar una respuesta. Cuando no es productiva en un año agrícola. Un año agrícola no es un año calendario, sino es un año de producción en función al cultivo. Sí, si no pudo explotarla durante ese tiempo, maestro, la ley le permite una ampliación de 3 meses más, un espacio más. Y si aún así ha sido por falta, por los flagelos climatológicos, por falta de financiamiento, no lo ha podido hacer, entonces todavía le reputa unos 20 días más. Estamos hablando casi de un año. Si en ese año el productor agrícola o ganadero no pudo explotar la tierra, entonces procede la expropiación. Lo que hay que hacer es que hay que hacerlo con energía, pero eso no se hace. ¿En qué sentido entonces, doctor Ponce, está incorporando el término y el concepto de expropiación el gobierno en estas medidas anunciadas? El concepto lo está en reformar el artículo 51 de la ley
de modernización agrícola. No es necesario. No es necesario reformarlo, porque el artículo 51 dice que la expropiación puede ser por incultura o por sobretecho, y ya el reglamento de afectación establece cuál es el procedimiento. Entonces, ¿qué dijo nuestra presidenta? Voy a ordenar entonces que los productores independientes presenten sus documentos. Eso ya lo establece la ley, se llama declaración jurada y establece los plazos y establece el procedimiento, pero no se ha hecho. La señora presidenta está saliendo y acudiendo ante la falta de inoperancia, me da pena decir esta frase, y falta de operatividad. Operatividad. Sí. O inoperancia. O inoperancia de los funcionarios anteriores, que no lo han hecho. Está dispuesto en la ley. ¿Por qué le da pena? Me da pena por lo grosero de la frase, porque quizá quien se sienta aludido va a sentir de que yo estoy emitiendo. No, pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Ahora, lo que sucede es que falta una reingeniería, es en el aspecto empresarial. Sí. Una reestructuración organizativa, porque el aparato se hizo muy grande y los servicios son mínimos. Las oficinas regionales agrarias están abandonadas y es las que deben de estar fortalecidas, las que deben de estar musculosas para poder proceder no tanto a la expropiación, sino a la adjudicación de la tierra. ¿Cómo alude el asunto del justiprecio el documento del gobierno? El justiprecio es que puede ser discrecional, pero ya la misma ley establece cuál es el precio que debe de tener una tierra en estructura de propiedad agraria. ¿Y en qué caso se aplica? Se aplica cuando se expropia la tierra. El Estado le expropia la tierra a Juan Pérez. Sí. Sí, entonces, pero se la va a pagar, porque la Constitución lo dice. ¿Qué valor le va a dar? Discrecional. Ojo, cuidado, te puede dar un valor alzado y eso puede ser reparado. Entonces la ley es sabia. La ley ya dice cuál es el precio. Hay parámetros. Gracias, hay parámetros. El agrimensor, el agrónomo establece el tipo de tierra, ¿verdad? Establece inclinaciones, establece la ubicación, ¿verdad? Y establece en catastro cuánto vale esa tierra y entonces ahí le genera un criterio, la hectárea o la manzana vale tanto. Y bajo ese parámetro, si son 20 hectáreas, 20 manzanas, se paga el valor de cada hectárea. ¿Confían ustedes que en este anuncio no haya cartas escondidas? Yo no quiero opinar sobre eso porque yo quiero pensar siempre de bona fide. ¿Y usted? Bueno, una de las posiciones nuestras es que tenemos que destacar que no hemos tenido acceso a ningún borrador de decreto de ley o PCM. En ese sentido, si esto no sufre una socialización primero... Pero es que se asume que esta comisión lo va a construir. Por lo que yo interpreto, ya está elaborado porque se va a someter al Consejo de Ministros y posteriormente va a ir al Congreso. Sí, pero a partir del trabajo de esta comisión. Ok, esperaríamos entonces que la comisión, que ya la faculta el anuncio de la presidenta de que si considera bien llamar a otras organizaciones, que ese llamado sea para consultarle a los técnicos, como por ejemplo el abogado, sí, los agrónomos o los expertos en el tema agrario, sí, y puedan llevar un documento que cuando llegue al Congreso ya goce de la socialización, porque yo creo que está llegando al Congreso proyectos de ley que no han sufrido ese proceso. Usted ve el caso reciente, la Ley de Justicia Tributaria. Es importante el proceso que se agotó ante una comisión. La pregunta es, ¿va a llevar un proceso similar a esto? Que va la comisión a escuchar opiniones y algunos riesgos o algunos elementos que le pueden hacer falta o no hacer reformas innecesarias, como lo ha mencionado el abogado. Y por eso creo que es importante escuchar a los expertos, ¿verdad? Sí. El anuncio es bueno. Yo quiero ser reiterativo. El anuncio es bueno. Lo que falta ver es los procesos que vienen después del anuncio. Y esos procesos tienen que ver con los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Los que tienen tierra y los que no tienen tierra. Y aquí tiene que haber un equilibrio y un respeto irrestricto a la ley que ya tenemos. Si usted dice que los anuncios son buenos, pues déjeme incluir un par de anuncios aquí. Se tomó un par de anuncios y retomaremos la plática. Gracias.
¿Por qué ha habido tantas invasiones de tierras que han venido acumulando una especie de bomba de relojería en el campo, doctor Ponce? La ley agraria prohíbe la invasión de tierra. Si un campesino invade tierra, la penalidad es que se le quita la condición de ser beneficiario de la reforma agraria. El sector campesino no invade tierra. El campesino lo que utiliza únicamente es su machete, pero su machete no es para agredir, es su herramienta de trabajo. Claro. Un campesino no va a andar una K-47, un campesino no va a andar armado. Esas invasiones no son del sector campesino organizado, son invasiones vulgares. Inclusive han llegado a decir, ahí hay grupos de sicariato, ahí hay patronatos, se vuelve un mix de invasión. ¿Quiénes han invadido las tierras últimamente en Honduras? Particulares, pero no son del sector reformado. El sector reformado más bien ha sido objeto de invasiones, los palmeros. Pero la realidad que tenemos es gravísima. ¿Cuántas manzanas de tierra están ocupadas por personas que no son sus legítimos dueños? Bueno, el dato que menciona la presidenta me parece que es una actualización a este momento de más de 36,000 manzanas. Considero que debiéramos quedarnos con ese dato porque debió haberse tomado en cuenta alguna actualización que todavía nosotros teníamos pendiente de hacer. La verdad que también el estar actualizando esta información es importante, pero ojalá que se ponga como una veda a las invasiones. A mí me alegra que el abogado Ponce menciona que las invasiones en Honduras debieran ser prohibidas. Ya son prohibidas, de hecho. Entonces, ¿por qué? Porque el invasor no produce. El invasor lo que hace es que interrumpe un proceso de producción y lo que provoca son pérdidas de empleo, pérdidas de ingresos a esa empresa que ha hecho inversiones en ese lugar y que después son irreversibles y no son ni siquiera reparadas al afectado. Vamos a ir llamando a la torre de control para ir aterrizando en este asunto en los siguientes aspectos. Sí. Una vez que está invadida la tierra, ¿qué hace el legítimo dueño? Sea empresa, sea persona particular, que este sector productivo de la noche a la mañana amaneció tomado por personas que vienen a reclamar sin tener el respaldo legal. ¿Qué hacen? Van a denunciarlo, van a Lina, van a buscar respaldo. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, se puede abocar a la DPI, poner la denuncia de la invasión y también simultáneamente se puede abocar y poner la denuncia en el Ministerio Público, ¿verdad? Pero hay un tiempo de flagrancia que preferiría que el abogado lo explique, ¿verdad? Que el nuevo Código Procesal Penal permite que la flagrancia sea permanente, que ahí se refiere la presidenta. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene un cultivo, los cultivos, si están sujetos, por ejemplo, a riego, no pueden pasar más de 24 horas sin hacer labores en ese porque empiezan los daños y las pérdidas. Entonces, no se ha respetado esos procesos expeditos que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, o procesos administrativos, que inmediatamente se procede al desalojo. Pero como hay forma de enredar las cosas, este tiempo de flagrancia realmente no se ha respetado. ¿Y por qué esa enorme cantidad de hectáreas tomadas por los que no son sus dueños se ha venido acumulando en el tiempo y no es flagrancia, ni es a la semana, ni es al mes, ni es a los 2 meses, sino que llevan años y Honduras lleva años con este lío, doctor Ponce? No ha habido orden ni ha habido una autoridad en el país que pueda contrarrestar y eso se acumuló. ¿A quién le toca teóricamente? ¿Qué dice la ley? La señora presidenta lo que vino es a heredar la falta de operatividad de los tribunales de justicia. ¿Por qué razón? Porque la ley, el Código Penal establece que la usurpación se da cuando hay violencia o cuando hay intimidación. Sí. Entonces los jueces penales, si no se le prueba, hay que probarle que ha habido violencia, hay que probarle que hay intimidación. No solo es pedir, esto es como en el amor, sino saber pedir. De acuerdo. Al juez. De acuerdo. Al juez hay que saberle pedir, ¿sí? Hay que probarle y hay que acreditarle. No hay que llegar presumiendo solamente que uno sabe dibujar, sino que convencerla con otros recursos. En función a su expertise, no solamente es hacer un boceto. Yo no tengo muchas experiencias exitosas que pueda contarle en ese sentido. Pero a ver, retomemos el asunto. ¿A quién le toca poner orden una vez que tenemos este caos en el sector? A mí me encantó ver el esbozo de liderazgo de la señora presidenta de tener al lado a la titular del Poder Judicial, lo que no sucedió en los gobiernos anteriores. Es una buena señal. Es una buena señal. Es una buena tener señal. al Ministerio Público desde al lado. Desde luego. Porque esa articulación es determinante. El fiscal pide
debe de pedir bien. La Corte Suprema, los tribunales resuelven, ¿sí? Eso debe ser bien visto por ustedes, ¿de Y acuerdo? la policía ejecuta. Sí, y la policía ejecuta. Muy bien, ¿a Así es. quién le toca, doctor, en la institucionalidad que tenemos? A la Presidenta de la República, Lina, hay un Consejo Nacional Agrario. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de estos tres? Bueno, la ley ya lo diseña. La política agraria la rectora la Presidenta de la República. La ejecuta el Instituto Nacional Agrario. Toda la política agraria la ejecuta el Instituto a través de las disposiciones. En la Ley de Modernización Agrícola, el reglamento de afectación de tierras y el reglamento de adjudicación de tierras, más los decretos y leyes conexas. Si la resolución que emite el INA administrativa Ajá. en cuanto a la afectación de tierra Sí. es adversa, Sí. el que se encuentra contrariado puede utilizar y recurrir a instancias o a recursos que establece la ley ante el Consejo Nacional Agrario, que Ajá. es el tribunal agrario de alzada donde conoce la impugnación de las resoluciones. del Usted INA. estuvo ahí, ¿verdad? No, por 15 años. Muy bien, entonces las decisiones de ese Consejo Nacional Agrario adquieren fuerza de ley, pero a partir del minuto cero, cuando salen de ese estrado, ¿a dónde pasan? ¿A quién le toca ejecutarla, por Dios santo? Como tribunal de alzada, emite la resolución y tiene que regresar al organismo que emitió la resolución, sea revocándola, confirmándola, En este anulándola caso, o modificándola, que es el Instituto Nacional Agrario. a él le toca entonces le toca. ejecutar lo dispuesto. El Instituto Nacional Agrario tiene que ejecutar lo dispuesto por ese tribunal superior. ¿Por qué no lo han hecho a lo largo Porque de tantos no años? aplican la ley. Y ya la ley de procedimiento administrativo establece cuál es la ejecución forzosa. Eso no me satisface, doctor Ponce, se lo digo con todo respeto, eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué no lo hacen? Usted me dice, porque no aplican la ley. Eso me parece una obviedad. Entonces le repregunto, ¿por qué no aplican la ley? Se le va a No llenar- tienen fuerza, no tienen voluntad. ¿Qué pasa? Se le va a llenar este estudio si los trae a quienes tiene que preguntarle. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo han hecho? Son varios actores. Tiene que preguntarle usted a la institucionalidad. Es una del burocracia Instituto tan Nacional. elefantiásica que cuesta Es un terrible. mundo mover un Terrible. dedo allí. Es terrible. Ahí es donde tiene que enfocarse la señora presidenta. Tiene que depurar Todos y los tiene cuellos que hacer de un, botella. un aparato más pequeño, Eficiente. más sencillo. Así es. Sí, y más que eficiente, más sencillo. ¿Cómo se integró esta comisión? Dice el acuerdo, lo que anunciaron ayer, que será presidida por el director, la comisión esta de, Sí. de seguridad agraria. Sí. Será presidida por el director del INA, Correcto. conformada por un fiscal especial nombrado por el fiscal general. ¿Hasta ahí van de acuerdo ustedes o no? ¿No? Bueno, después me lo dice. Por un fiscal especial nombrado por el fiscal general, encuentro con jurisdicción nacional, yo creo que eso está mal redactado, nombrado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, un comisionado de policía nombrado por el secretario de Seguridad, un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras nombrado por la Secretaría de Defensa, un diputado del Congreso Nacional nombrado por el presidente de ese poder del Estado, el presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad, el secretario de Estado en el despacho de Desarrollo Económico. Esos son los integrantes. ¿Qué le parece a usted la conformación de esta hasta comisión? la Secretaría de Defensa para el tema de invasión de tierra. Hasta ahí para el tema de invasión de tierra. Está bien que esta comisión la presida el INA, la integre un fiscal, la integre... Yo creo que aquí estaban hablando de un juez de jurisdicción nacional, nombrado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ujú. Creo que aquí hay, Sí, un juez. hay un error. ¿Cuánto un juez? Sí. Entonces es un ¿Cuánto juez, juez de jurisdicción un nacional? fiscal, un juez de De acuerdo. jurisdicción nacional. ¿Eso está bien, doctor Si Ponce? fuera así para el tema de invasión de tierra, pero para el tema agrario, no. ¿Por qué? Porque basta con el Instituto Nacional Agrario. A él le han dado todas las herramientas, la ley para Esto está más ejecutarlo. enfocado al desalojo. y Esto está estos- más esto enfocado es para el al desalojo. Y estos otros señores, un diputado, un No, burócrata me parece de... que son labores y funciones diferentes. Ya la ley establece cuál es la función Un de diputado cada no uno. tiene nada que andar haciendo ahí. Bueno, usted fue honorable diputado, usted lo sabe con mayor propiedad. Nada tiene que andar haciendo un diputado ahí. Sí. Y luego, un funcionario de desarrollo económico. Tampoco. Menos. Si usted repara en algo, no soy yo quien para opinar, ni contradecir lo que dice la ciudadana presidenta de la República, no aparece la Secretaría de Cultura y Ganadería. También No está aparece ausente. la Es cierto. Dirección de Investigación y Ciencia Tecnológica, de Ujú. Tecnología Agrícola, Ujú. que son elementales para el desarrollo agrario. Ujú. No solamente que darle la tierra. ¿Qué va a hacer con la tierra ahora? ¿Qué va a hacer con ella?
¿La voy a vender o la voy a poner a producir? Para ponerla a producir necesita asistencia técnica. Señores, el tiempo es tremendamente inmisericordia. Lo hemos agotado y ni siquiera hemos abordado una orillita de este asunto. Les convoco, como diría usted, en legal y debida forma para que en esta misma sede nos reunamos en una fecha posterior y sigamos con este asunto, ¿les parece? Quedo notificado. Le agradezco, doctor Ponce, su gentileza. Ha sido un gusto. Igualmente, ingeniero, gracias por estar aquí. Gracias. Faltó el del IP ahí. Van a seguirle metiendo mano al asunto, ¿no? Estamos a la orden de que esa comisión, si desea escuchar, verá las opiniones del sector privado, productivo del país, estamos listos. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Les agradezco mucho su gentileza. A todos ustedes también por acompañarnos. Gracias y adiós.